hay, hay, más bien no siento, estoy segura. Hay inconformidades en torno a ciertas decisiones que está tomando Morena últimamente con ciertos candidatos. Creo que el más sonado es Rommel Pacheco. En el caso otra vez de Yucatán, siguiendo la línea de Yucatán. Rommel Pacheco fue un clavadista, pues clavadista olímpico, de ahí brinca al Partido Acción Nacional, se convierte diputado federal por el PAN, preside la Comisión de Deporte y luego Rommel Pacheco estuvo anunciando que iba a buscar ser pues el candidato de su partido, el candidato del PAN a la gubernatura en el estado de Yucatán. Y en este espacio le dijimos que yo veía muy complicado ese escenario para Rommel en el PAN. ¿Por qué? Rommel, o sea, la política en ciertos estados ya está muy amarrada, ¿no? Y sobre todo en un estado como Yucatán, en donde el PAN ha estado gobernando el municipio y luego la presidencia o luego la gubernatura y se la arrebatan al PRI, por cierto, porque es un PRI que la tenía con Ivonne Ortega, luego de Ivonne la tiene Rolando Zapata Bello, la pierde Rolando, la gana Mauricio Vila, pero Mauricio Vila fue el alcalde de Mérida y de ahí brinca y se convierte en el gobernador de Yucatán. Bajo su gestión han fortalecido mucho al PAN local porque pues, ha colaborado con el gobierno, le ha ido bien. Yucatán creo que es la muestra de que cuando dejas a un lado la politiquería de tus partidos y buscas, ¿no? O al menos intentas trabajar en pro de los ciudadanos, pues más o menos te salen las cosas y aunque yo personalmente creo que hay mucho que criticarle al gobierno panista de Mauricio Vila en tema de infancias, en tema de derechos humanos, en tema de los policías, sí es un estado que mantiene unos grandes índices en materia de seguridad. Reducciones muy buenas, aparentemente es el estado en donde mejor calidad de vida se tiene, en donde mejor se vive porque hay mayor seguridad, etcétera. Entonces, cuando Rommel Pacheco dice que él quiere lanzarse a ser candidato del PAN a la gubernatura, era improbable, casi imposible que se la dieran, porque ya hay una línea con estos partidos. Estos partidos ya tienen quién es el que sigue, prácticamente van heredando la cachucha candidatura. En este caso, el candidato se repite la fórmula de Mauricio Vila, el que era alcalde de Mérida, es el candidato ahora para gobernador del estado por el PAN. Exactamente la misma fórmula, misma fórmula de Vila. Que Rommel Pacheco, como un joven político que acaba de improvisar, que acaba de entrar a la política, que en realidad así que digas, méritos, no le conocemos muchos, diga, voy a ser el candidato a gobernador porque yo no debo nada, híjole, clave para ser candidato del PAN, deberle a alguien. ¿Y a quién le tienes que deber? A los empresarios. ¿A quién le tienes que deber? A un empresario o a varios empresarios, porque sobre todo en un estado como Yucatán, necesitas estar con los empresarios que manejan la economía del estado. ¿Y cómo se mueve la economía del estado? De dos maneras, las granjas porcinas y el turismo. Las granjas las tiene muy bien manejadas el PRI y el PAN, hasta los Loret de Mola tienen predios, y tienes también al turismo. Turistas que en al sector turístico que algunos estarán de acuerdo con el aeropuerto y el Tren Maya y otros no tanto. Eso es un sector que ya tiene el PAN bien amarrado. Es más, el propio candidato de Morena a la gubernatura del estado estuvo en esas filas, en las filas del PRIAN, antes de ser de Morena. Eso obviamente ya tiene mucho tiempo atrás, ¿no? Estamos hablando de Guacho Mena. Guacho Mena creo que es clave para entender lo que está pasando con la candidatura de Rommel, porque cuando Rommel no logra conseguir esta candidatura por el PAN, y se le vio de hecho en varios eventos con Xochitl, por cierto. O sea, Rommel Pacheco allá andaba con Xochitl Gálvez y estuvo en eventos y hasta le aplaudía. O sea, esto es muy reciente, por eso es que entiendo la molestia de la gente, porque Rommel Pacheco estuvo aplaudiéndole a Xochitl, estuvo en eventos con Xochitl cuando Xochitl estaba buscando la candidatura, o sea, estaba en la pre-campaña.
Luego ya aparecía Mauricio Vila, o sea, Rommel apareció muy recientemente con Xóchitl Gálvez. Pero creo que una de las imágenes más emblemáticas en torno a la molestia que se tiene contra Rommel Pacheco es justamente esta. Recordemos que en la reforma eléctrica, cuando se vota la reforma eléctrica, Rommel Pacheco, como diputado federal del PAN, pues vota en contra. Vota en contra. Y Morena a todos los diputados del PAN les hizo una campaña, traidores a la patria. Campaña que fue muy polémica, campaña que fue muy politizada, campaña que es que quién hizo la página. Fue una campaña emblemática en donde te decían quiénes eran los que votaron en contra de la reforma eléctrica. Y ahí está la foto de Rommel Pacheco. Ahí está la foto de Rommel Pacheco, diputado federal del PAN, que vota en contra de la reforma eléctrica. De hecho, le hacen un video reciente a Rommel Pacheco, en donde retoman un fragmento de Rommel, cuando está haciendo pues estos videos o este spot en donde se presenta con la militancia ya con una camisa guinda y todo esto, y le hacen una edición en donde retoman un video de la transmisión en vivo de Rommel Pacheco el día de la votación de la reforma eléctrica, en donde Rommel decía que él estaba muy convencido de votar en contra porque era una reforma que le hacía daño a México. Este es el video al que me refiero. Como un luchador de este movimiento, a todos los militantes, simpatizantes de Morena y de la 4T, yo soy un aliado, un amigo que viene a hacer equipo con ustedes. Ustedes van a ser testigos de un acto histórico el día de hoy, la votación de la reforma eléctrica. Muy enterados de toda la información, de que es una reforma que no está hecha bien, que no tiene y no se... ¿No? Y ahí ya aparece con los panistas, con Alatorre, etcétera. Entiendo, insisto, con Calderón, o sea, yo entiendo perfectamente la molestia de los fundadores de Morena, ¿eh? La entiendo a la perfección. Esto va muy en tono y por eso hago la reseña de cómo es que llegamos a este punto, porque cuando Rommel Pacheco no obtiene la candidatura de su partido o del PAN para ser candidato a algo, va con quien sí se la puede dar. Y en este caso fue Morena. ¿Qué es lo que dicen los fundadores de Morena en Yucatán? Hacen una denuncia hacia las autoridades nacionales del partido, pero también mencionan que fue un tema de negociación y que a quien señalan muy en particular de hacer esta negociación es a Guacho Mena. O sea que no es directamente Claudia Sheinbaum la que lo jala, sino que Rommel Pacheco llega a Morena por Guacho Mena, el candidato de Morena a la gubernatura en el estado de Yucatán, que de hecho no hace mucho, pero sí tiene más tiempo que Rommel. Él estuvo en esos mismos partidos y al entrar a Morena, pues se vuelve en el delegado de Morena en el estado y demás. La invitación fue clara, un pronunciamiento con respecto a Rommel Pacheco, y también estamos comentando que estos acuerdos, ya dijimos nombre, lo está llevando a cabo Joaquín Díaz Mena y fue gestado semanas atrás, porque está viendo al partido como un partido electorero, no un partido movimiento. Y daremos tiempo para seguir documentando lo que se está viniendo muy claro, la asignación de chapulines, pero queremos ser mucho más precisos en su momento y cuando tengamos ya ese consenso con todos los compañeros, decir qué vamos a hacer en el proceso electoral que sigue. Ahí está la denuncia. ¿A qué quiero llegar con esto? Porque ya empecé a leer, es que estás justificando al Chapulín. No, yo le estoy diciendo la información de la manera más imparcial que puedo. ¿Por qué? Aquí hay un tema que pasa, y esto es a quien voy a responsabilizar de estos chapulineos estatales, es al partido. Claro. Al partido, a Morena. Y sobre todo a qué Morena, a que no haya estructuras en Morena. Esa es la bronca. Si usted se pregunta por qué estamos viendo que están dándole candidaturas a estos personajes cuando hay gente que pues ha participado en el movimiento durante tantos años, la respuesta es muy sencilla. Rommel Pacheco, aquí hay una diferencia en la que Morena no ha logrado permear con la gente, con su gente, pues. Pasar de movimiento a partido político. No han logrado hacer esa transición. La están haciendo apenas. Hace un año hicieron la modificación en los estatutos. Al hacer la modificación nacional en los estatutos, empiezan a hacer un cambio en estatutos para que ya no sea, o sea, sí un movimiento, pero
ya con funciones y con visión de un partido y ni siquiera partido de oposición, partido de mayoría, que no es lo mismo que tengas estatutos y que tengas una presencia como partido de oposición a que ya seas el que al que dicta la agenda nacional, al que ya seas el que toma las votaciones, el que tiene las mayorías. Ya no es la misma dinámica. ¿Cuál es la bronca? No es lo mismo estar como simpatizante y estar ahí, y es que hay muchos, y esto pasa en todos los partidos, no es exclusivo de Morena, pero digamos que se hace más notorio en Morena porque no hay un impulso de cuadros políticos. Tienes muchísimos ciudadanos que ahí están y que por el simple hecho de estar consideran que ya son ellos a los que se les va a decir vas tú o sigues tú, como por un tipo, no meritocracia, pero como por un derecho de antigüedad. ¿Cómo se soluciona eso? ¿Cómo conviertes a simpatizantes de toda una vida que podrían ser luchadores, pero que no han hecho liderazgos o que sus liderazgos no se han proyectado más allá de su comunidad? Porque para ser candidato no solamente vas a ser líder de una colonia, tienes que ser el líder de un distrito, tienes que ser el líder de una sección electoral, tienes que ser el líder de un estado, tienes que ser el líder de más de un distrito para entonces disputarte una elección. ¿Por qué? Porque los partidos, para que una persona acceda al poder, tiene que acceder a través de una estructura política. Y esa estructura política la tiene muy diseñada el PRI, la tiene muy diseñada el PAN y la tiene diseñada el PRD. Pero a Morena le faltó impulsar a sus, a sus grupos estatales y municipales para convertir esos simpatizantes que llevan años y que podrían ser luchadores sociales, impulsarlos para darles esa herramienta y que ahora sí se convirtieran en liderazgos políticos distritales, y que se convirtieran en liderazgos políticos en más de una sección y que se convirtieran en liderazgos políticos en los estados. Porque no podemos asumir que una persona que podría ser líder de la comunidad o que podría ser simpatizante de Morena va a tener, porque para esto se necesitan recursos, para movilizarse y entonces proyectar su imagen ya desde una perspectiva política. Porque hacer política como lo hace Andrés Manuel López Obrador, aunque sea de tocar puertas, requiere de un impulso en la comunicación política. ¿Por qué? Porque no tienes 20 años para hacer carrera política, a menos que desde chavito empieces y desde chavito toques puertas y desde chavito te quieras impulsar y entonces, ya cuando estés en tus 40, 50, busques un cargo. Hay gente que no tiene esa proyección porque los medios no alcanzan. Y yo sé que a veces estamos muy peleados con los medios de comunicación y que a veces estamos muy peleados con los espectaculares y demás. Pero ¿cómo esperamos que se enteren muchas otras personas del proyecto, de la lucha, de la intención de otros, cuando no hay un apoyo, cuando no hay un impulso para justamente hacer esta comunicación política? Entonces, ¿qué pasa? Morena es un partido muy joven. Al ser un partido muy, muy joven, Morena obviamente está encontrando este camino y sobre todo el camino electoral de las estructuras políticas. Si bien Robert Pacheco es un joven político que de hecho fue atleta olímpico, en realidad Rommel Pacheco pues sí cuenta con los recursos y sobre todo ya con el impulso previo de un partido político y ya cuenta con una elección. No estoy justificando absolutamente nada, estoy intentando explicar el escenario. No me encanta que estos perfiles estén chapulineando porque obviamente lo están haciendo con una intención política. Yo no me compro eso y habrá que hablar con Rommel Pacheco, a ver, que habrá que cuestionar a Rommel Pacheco, habrá que hacer estas preguntas difíciles a Rommel Pacheco para entender cuál es esta visión, porque según entiendo, al menos dicen que electoralmente en el estado o localmente en Mérida, pues Rommel sí se consolida como un personaje luchador de izquierda. Yo no podría entender cómo un luchador de izquierda termina siendo diputado federal del PAN, pero localmente tiene mucho respaldo como luchador, pero a nivel nacional vota en contra de todo lo que las izquierdas lucharían. Yo no concibo ese escenario. Rommel, al no conseguir las candidaturas de su partido, se va para este lado a través de una negociación o de un acuerdo con Guacho Mena, que ya es el candidato de Morena ahí, en Yucatán.
Y Guacho viene también de otros partidos políticos. Entonces, yo no sé, y yo apostaría quizás un poco de mi chino, que si el PAN le hubiera dado a Romel Pacheco la alcaldía en Mérida o le hubiera dado una candidatura a Romel, jamás se hubiera salido del Partido Acción Nacional. O sea, eso sería evidente. Por eso es que uno cuestiona y dice, a ver, ¿con qué cara vienes y ahora dices que quieres ser el candidato? Pero entre que Rommel tiene esa responsabilidad y ahora va a tener que convencer a más de uno, y a ver si no salen perdiendo, de que él realmente es un luchador y que realmente tiene una convicción y que no es nada más por un chapulineo político, y esa será su chamba y la veo complicada, Morena tiene un reto por delante porque el caso de Rommel no es exclusivo. Esto lo vamos a ver en más de un municipio. Entre más local nos vamos, más va a ser el problema. Porque Morena a duras penas y tiene consejos estatales, tiene comités estatales, no municipales. Y ese es el problema. Cuando no tienes un comité municipal, no tienes una logística política en el municipio, no tienes cuadros. Y pueden existir, ¿eh? Y pueden existir los simpatizantes, pero ¿quién te va a tomar en cuenta? ¿Cómo te van a tomar en cuenta? ¿Cómo le van a hacer? Tienes que hacer ruido. Y a veces para hacer ruido necesitas tener dinero. Y a veces, sobre todo en algunos estados, todavía hay un cierto miedo de Morena, veo, por decir, es que quiero ganar elecciones, pero si me voy muy a la izquierda, podría perder los votos que no he logrado ganar. Lejos de amarrar ese discurso y enfocarlo y decir, a ver, si vamos a estar o nos vamos a disputar un municipio en donde votan o donde normalmente ganan los panistas, porque hay mucha élite, por ejemplo, sobre todo son las capitales, ¿cómo les traduces el discurso de primero los pobres a ellos? Tienes que aprender a traducirles ese discurso, porque para ellos el discurso de primero los pobres no les genera nada. No les funciona. Porque ¿en dónde quedan el famoso discurso de las clases medias? Morena puede hacerlo, no lo han hecho. ¿Esa responsabilidad de quién es? De los comités municipales. Normalmente los comités municipales, al estar formados, al tener estructura, obviamente identificas quiénes son los liderazgos y los empiezas a impulsar. Morena tiene este sistema del Instituto Nacional de Formación Política y en el único lugar en donde se están abriendo a liderazgos que podrían no estar identificados con los estados o con los consejos estatales es a través de las diputaciones federales, meramente diputaciones federales. Ahí es en donde el proceso está más abierto, porque ahí es donde sí habrá designaciones, van a tener que definir, pero hay una lista de personas que participan y demás. Morena, el reto más grande que ha tenido y que no ha logrado y que se supone que en este momento deberían de hacer es construir los comités. Y aquí viene el tercer riesgo que se corre. Regresaré y retomaré el ejemplo de Puebla. ¿De quién es la responsabilidad ahora de construir los comités municipales y los estatales? Sobre todo los municipales, que son los que no existen, la responsabilidad es del candidato. O sea, está muy ligada al candidato, de construir el comité. La responsabilidad se la están dejando a los candidatos estatales, pero se van a hacer fuertes con el candidato al municipio. En este caso, en Mérida, ¿quién va a estar relacionado con la construcción de los comités de Morena en Mérida? Romel Pacheco. ¿Sí me estoy explicando? Es un asunto muy complejo. Y es muy lamentable porque no estoy demeritando la lucha de muchos, solo intento explicar cómo funciona en política, porque no es lo mismo movimiento partido político. En el partido político no es suficiente con que simplemente existas, porque en el partido hay distintas estructuras. Si solamente quieres existir, puedes ser simpatizante. Nada más. Simpatizas y votas. El simpatizante normalmente no tiene la intención de convertirse en político, ¿eh? Ojo, y eso es lo que no sé si se ha logrado explicar en las esferas políticas. El simpatizante de un partido votará por él, pero no necesariamente quiere participar y convertirse en candidato. El militante sí está enfocado en eso. O sea, el militante no solamente simpatiza, sino que milita en el partido y se involucra en la política, se involucra en el partido, decide, participa, se convierte en consejero, se involucra en los comités, se involucra en la construcción. O sea, el militante sí va con miras a estar metido, se convierte en brigadista. O sea, el militante sí se involucra en las decisiones y de ahí empieza a ser relevante y de ahí empiezan a tomarlo en cuenta. Y entonces ya, al formar parte de las estructuras políticas municipales, estatales o nacionales, se convierte en candidato o se convierte en diputado, o se convierte en senador, o se convierte en plurinominal. O sea, ese es el objetivo de un militante. Pero hay quienes solamente simpatizan
y que creen que solo por simpatizar, entonces ya son ellos. Hay quienes solamente militan, pero no han querido participar o no saben en dónde porque no hay un comité municipal que les diga vente para acá o vamos a hacerlo de esta manera o vente por aquí, o incluso están secuestrados esos comités municipales, como insisto, el caso de Puebla. En el caso de Puebla, cuando Barbosa se convierte en el candidato en 2018, Barbosa no había hecho política en el Estado. Barbosa era política nacional, fue senador y estuvo siempre en la esfera nacional, casi nunca se le vio en la esfera local. Cuando Barbosa se convierte en el candidato en el Estado de Puebla, empieza a jalar gente de todos lados porque no sabía con quién. Y lo único que se hizo fue meter gente de que fuera evidentemente fiel a él en el consejo o en el comité estatal de Morena. ¿Qué pasa en el pasado proceso? Cuando nombran a los aspirantes, a los que terminan ganando, y nombran al precandidato de Morena en Puebla, eran dos antibarbosistas. ¿Qué quiere decir eso? Los consejos también van inclinados y son leales a quien los metió, llamémosle, o a quien los integró. Son leales a esta persona. Y si esta persona hizo un buen trabajo, pues qué maravilla, pero si esta persona hizo un mal trabajo, pues entonces le van a pasar factura. Y no necesariamente lo que quiere la ciudadanía es lo que está queriendo el Consejo Estatal. No funciona así. Esto podría pasar igual en Yucatán. Esto no es el caso de todos los estados ni de todos los municipios, no generalizo, pero sí en ciertos lugares Morena no ha logrado hacer política más allá de sus esferas principales. En el caso de Guachomena, yo no tengo los mejores comentarios de Guachomena, debo decirlo. O sea, cada que nosotros hemos ido a Yucatán, no me dan las mejores referencias de Guacho. Lo que me dicen de Guacho es que él solamente ha intentado construir, o al menos construyó desde la delegación, un proyecto personal para ser el candidato de Morena a la gubernatura otra vez, pero ya con un cargo de delegado del gobierno federal en Yucatán. Si ese es el tema, pues no nos extrañe que va a empezar a integrar gente que no necesariamente milite con el partido, porque lejos de haber utilizado estos recorridos para identificar cuadros, para identificar liderazgos, pues muy probablemente está utilizando ese cargo solamente para ver quién lo ayuda a llegar. Y aunque aquí también entran temas de negociación política, porque también hay que tenerlos en mente, hay acuerdos políticos que se hacen para llamados estratégicos para ganar los lugares más importantes. ¿Cuáles son los más importantes? Los que tengan más electores y los que tengan mayor población, que evidentemente pues, son los más electorales, o los que generen más dinero. ¿Por qué? Pues porque ahí es donde se toman las decisiones y demás. Entonces, hay que tener mucho de esto en mente. Habrá que hablar con Rommel Pacheco, a ver qué responde. Yo veo muy difícil el que pueda convencer a alguien de que legítimamente se cambió a Morena porque es un luchador social cuando estuvo en el PAN. Habrá que ver. Es un joven político, creo que es su primera vez participando. Habría que conocerlo, pero yo veo muy complicado que pueda ganarse a las bases. Y lamentablemente Morena, con las decisiones que toman y con lo que han perdido en los estados y en los municipios, están arriesgando a perder votos con miras a pues ganar otros. Y ahí es en donde uno logra identificar que las cosas pues no andan del todo bien. Ojo, yo nunca justifiqué, en algún momento justifiqué lo de Rommel, que ahora como que lo intenté apoyar a Rommel. No se me confunda, gente chula. En ningún momento estoy justificando a Rommel, estoy explicando lo que pasa. En algunos municipios tampoco son todos, porque ya también, cuando ayer hablé de Puebla, de la sociedad poblana, hubo uno que otro que salió ahí ofendidísimo. No se pongan sacos que no les queden, y si se los están poniendo, entonces los problemas son ustedes. No hay que tapar el sol con un dedo. Morena tuvo un problema y es un error que no, que al menos yo concibo como un error, que es no haber construido comités municipales. Esa chamba la tendría que haber hecho, la tendría que haber encabezado Mario Delgado, Citlali Hernández a nivel nacional, y entonces tendrían que haberse fortalecido con los comités estatales para entonces crear comités municipales. No lo hicieron. Morena no tiene comités municipales. El no tener comités municipales hace que exista un vacío. Si existe ese vacío, cualquier chapulín va a entrar a llenar el hueco. Ese es el tema. No solo porque seas simpatizante del partido y que tengas derecho de antigüedad, quiere decir que ya te van a tomar en cuenta, porque la vida política
no es solo de simpatía, es de activación, y ahí entra la fase de militancia. Recordemos que Morena también tuvo un problema con sus afiliaciones, que hubo unos que no fueron acreditados, que no fueron reconocidos. Hay mucha gente que me dice, bueno, es que Morena tiene mucho dinero, ¿no? Sí, es el partido que tiene más dinero, y también por estatutos es el que más dinero le da al Instituto de Formación Política. Cuéntenme cuántos de ustedes, sobre todo que buscan algún cargo, que tienen esa intención de hacer carrera política, saben en dónde está el Instituto Nacional de Formación Política. ¿Cuántos de ustedes han acudido a algún tipo de evento? ¿Cuántos de ustedes han buscado informarse respecto a los procedimientos del partido para convertirse en candidatos? ¿Cuántos lo han hecho? No son muchos. El vacío de Morena en los municipios le abre el espacio a cualquier político de carrera porque ya saben el camino. Y Rommel no es un político de carrera, Rommel no tiene bases, pero Rommel ya participó con un partido político que sí tiene bases, sobre todo en Yucatán, porque Yucatán todavía es panista. Ahora, me dicen que Guacho Mena podría ya tener ganada la elección. Ojo, si gana Morena en Yucatán, yo no estoy tan segura que sea por Guacho Mena. Yo estaría más segura que es por las obras del gobierno federal en Yucatán y que la gente sabe que esas obras que les van a beneficiar son gracias a Andrés Manuel López Obrador. No necesariamente al trabajo de Guacho Mena, lo dejaré en veremos, pero existe todavía ese cuestionamiento. Y para muestra, un botón. Hace un momentito les platicaba de cómo el ayuntamiento de Motul, el presidente municipal, nombra al presidente Andrés Manuel López Obrador como héroe, ¿no? Lo hace en el marco de la conmemoración, del reconocimiento a Felipe Carrillo Puerto y demás, pero detallito chiquito. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan que Roger Aguilar Arroyo, alcalde de Motul, en 2020 era del PRI? Ahora es de Morena, pero en el 20 era del PRI. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan que el que hoy dice que Andrés Manuel López Obrador es un héroe nacional, en el 2020 casi le arma una rebelión al presidente en Motul? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan que Roger Aguilar Arroyo, hoy morenista y hoy el que declara y le agradece al presidente y lo declara héroe nacional, cuántos de ustedes se acuerdan que en 2020 estaba en contra del Tren Maya? ¿No se acuerdan? Siempre hay un video. Y además en las cuentas de redes oficiales del Ayuntamiento de Motul, así que si usted no se acuerda, ahí les va. Muy buenos días a todos los motuleños, yucatecos y mexicanos que en este momento nos escuchan. Hoy, 19 de julio del 2020, siendo las 6 de la mañana, aquí en Palacio Municipal de la ciudad de Motul, quiero mandarles un mensaje al señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presidente de todos los mexicanos. Señor presidente de la República, usted como sureño, como compatriota y como hermano de nosotros, por eso le hablo a usted, así como hablamos todos los yucatecos y todos los sureños. Le hablo de frente con el corazón, pidiéndole, por favor, redireccionar la política del país en beneficio del Estado y de todas las personas que a estas horas del día están sufriendo la terrible causa de la enfermedad del COVID-19. Estamos ahorita en plena pandemia. Ya los hospitales están saturados. En la ciudad de Motul tenemos un hospital del Seguro Social, el cual fue creado en 1974, por ser más exactos, la fecha de mi nacimiento. Vean qué cansado estoy, qué gastado estoy yo. Tiene más de 45 años ese hospital que se creó y ya ha sido rebasado desde semanas pasadas. Tenemos los hospitales en la ciudad de Mérida. Yo como presidente municipal quiero informarle de manera clara que estamos mandando el personal enfermo de COVID y se nos están muriendo en las puertas de los hospitales. Ya no hay camas, ya no hay cupo. Eso usted lo sabe porque se lo informan por el personal de salud. Pero es desgastante ver cómo a las 2 de la mañana te están hablando las familias para decirte que en las puertas del hospital se están quedando sin oxígeno y simplemente los están atendiendo personal de seguridad. Están a veces sobre 10, 12 turnos para que los puedan atender. En días pasados se nos han muerto varios compañeros presidentes municipales. Pero eso, no por eso yo le marco, no por eso yo le hablo, porque es nuestra obligación y para eso nos pagan.
Nosotros a diario damos la cara. Hemos trasladado personalmente a pacientes con COVID en nuestros propios vehículos, arriesgando nuestras propias vidas. Eso no es problema porque para eso nos eligió el pueblo, como les eligieron a ustedes. Lo hacemos de corazón. Lo que le pido es redireccionar la política del país y de la economía. Estamos haciendo el Tren Maya. Sería una obra muy buena si no hubiese la pandemia. ¿Para qué queremos una inversión millonaria? ¿Para qué queremos derramar tantos miles de millones de pesos en esa obra si a la larga lo único que van a ver los turistas van a ser panteones de gente ya muerta en la península de Yucatán? Estamos haciendo el aeropuerto de Santa Lucía. ¿Para qué lo queremos, señor presidente? Si ya no hay aviones que vuelen. Lo que necesitamos es construir un hospital, construir varios hospitales, que sea la huella de su gobierno. Ese pinche avión presidencial, utilícelo usted, por favor, para mandar a otros países que no están sufriendo la epidemia, a buscar más médicos, a buscar más enfermeros, a salvar vidas. Está bien planeada la refinería, para bajar los costos de producción de la gasolina, pero hoy en día lo que necesitamos es producción de oxígeno. Nos estamos quedando sin oxígeno. Esto está acrecentando más. Cada día acrecenta más. Le pido de la manera más respetuosa a usted, señor presidente de la República, haga caso de este presidente municipal. Yo solo tengo varias dudas. Hay panteones de gente no muerta. ¿Qué les digo? Este es un ejemplo nada más. O sea, este es el alcalde que hoy es de Morena, en ese momento ya antes era priista, hoy es de Morena, que en ese momento le dice al presidente que para qué queremos el Tren Maya, que porque van a estar repletos de gente, de los panteones de gente muerta, y que use ese pinche avión para traer gente. O sea, ahí al presidente se le reveló. Hay otros escenarios. De hecho, a este alcalde en particular, quiero recordarles que lo vincularon a proceso por un desvío de 800 millones de pesos de recursos públicos. Él dice que no, él dice que no es cierto, pero el Poder Judicial del Estado, con sede en Mérida, vincula al proceso al alcalde de Motul el 28 de junio del 2023 y a un empresario por el delito de peculado agravado cometido en pandilla. El fallo derivó de que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado ejerce la acción penal en diversos asuntos que derivaban de denuncias interpuestas por la Auditoría Superior del Estado de Yucatán contra servidores públicos. Con ese recurso, pues es la primera vez que se vincula a proceso a funcionarios en funciones por un desvío de recursos públicos del municipio. Y bueno, ahí está. Ahí sigue el alcalde de Motul, que en 2020 pues le decía al presidente que nos iba a llevar la fregada y ahora declara al presidente como héroe nacional. La falta de construcción de comités municipales del partido hace que estos vacíos se llenen con políticos de dudosa procedencia y con una larga cola, que construyen política desde ahí y luego terminan, porque uno pareciera, bueno, se va a quedar en el municipio, ¿no? No, de ahí escalan a gobernadores y a diputados, senadores y ya. Ahí los tienes, ahí están. Localmente, ¿quién da lo que? Es que no hay nadie a nivel municipal. Entonces, si es un perfil, o sea, si es conocido y está en las encuestas bien posicionado, venga, chepa acá. Exactamente. ¿Por qué? Porque me sumas votos. O sea, porque ahí es en donde Morena tiene que aprender y es a no cometer los errores del PRD y los del PRI. Los del PAN es otra cosa, sobre todo los errores del PRD y los del PRI. O sea, Morena sí tiene que aprender que sí hay que ganar elecciones, pero ojo, no vayas a arriesgar los votos que ya tienes ganados, ¿eh? Porque metiendo perfiles que no terminan de convencer a tu militancia, que ya ganaste, y que no solo no la terminan de convencer, sino que van a mejor no votar. Caso Nuevo León. O sea, creo que el caso de Clara Luz también es muy emblemático. Ponen a Clara Luz, Morena pudo haber quedado, si no en un primer lugar en Nuevo León, en un segundo lugar, podría haberse convertido en la oposición y entonces desplazas al PRI y al PAN del Estado. ¿Qué pasó? Morena se fue al cuarto con Clarita. Y luego Clarita
ya andaba presionando para ser senadora. Ahí tienes a Clarita, Clarita Luz. Quería ya convertirse en senadora, presionando a los compañeros, hombres, a que se volvieran caballeros y que le cedieran el lugar a una mujer, que no dio resultados, que no convenció a la militancia y que logró perder votos. Imagínense eso. El caso de Clara Luz creo que es el caso que Morena necesita entender de esto no nos puede volver a pasar. En Nuevo León implementan una estrategia y ya abrieron a Clarita, pero no quiere, cuando abrieron a Clarita ya lo dejaré entre comillas, a ver si no le dan a Clarita algo ahí en Nuevo León, algo local, como para tenerla contenta, porque Morena tiene que lograr el balance entre convencer y ganar nuevos votos, nuevos adeptos, y no perder lo que ya tiene. Y para no perder lo que ya tiene, no puede olvidarse de esas militancias y de esas bases. Y no puedes pensar que la militancia, vas a asumir que la militancia, que es gente de a pie, que es gente que ha construido contigo, va a tener las herramientas por sí solita para convertirse en militante y luego en candidato. Necesitas apoyarlos, necesitas guiarlos, necesitas darles forma. ¿Cómo lo haces? Con los comités municipales. Los comités municipales, los comités estatales, y ya de ahí vas subiendo, vas formando estructura. Si no tienes un comité municipal y solamente tienes el estatal, dependes del estatal. Y el estatal a veces también vale para 3 cosas, ¿verdad? Y 2 no valen para nada. Entonces, ese es el problema. Cuando hay vacíos en las estructuras, cualquiera los entra a rellenar.